Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Michael Romano había construido su vida como una fortaleza. Metódico, deliberado, inalcanzable. A sus 42 años, era dueño de 3 exitosos talleres mecánicos en todo el condado, cada uno un testimonio de su implacable ética de trabajo y su aguda mente para los negocios. Sus manos encallecidas contaban la historia de un hombre que empezó de la nada, trabajando jornadas de 16 horas en el apretado garaje de su padre hasta que ahorró lo suficiente para comprar su primer taller a los 25 años. El apellido Romano significaba algo en el condado de Millbrook. Cuando la gente necesitaba que le arreglaran el coche, acudía a Mike. Cuando necesitaban un préstamo para volver a ponerse en pie, los talleres de Mike ofrecían planes de pago que mantenían a las familias en movimiento. Era el tipo de hombre que recordaba el nombre de cada cliente y los cumpleaños de sus hijos. Su matrimonio con Linda Phillips había sido la joya de la corona de su vida cuidadosamente construida. Era la hija del antiguo alcalde de Millbrook, una rubia despampanante con un título en educación y aspiraciones de convertirse en directora de escuela. Se habían conocido en una subasta benéfica hacía 8 años, donde Mike había pujado con éxito por una escapada de fin de semana solo para tener una excusa para hablar con ella. «Sabes que ese paquete es para los Catskills, no para Hawái», le había bromeado Linda esa noche, sus ojos verdes brillando con diversión. «Menos mal que me gustan las montañas», había respondido Mike. Y 6 meses después, le propuso matrimonio en esa misma cima. Sus hijos, Emma y David, tenían 7 y 5 años, respectivamente. Niños brillantes que heredaron el ingenio rápido de Linda y la obstinada determinación de Mike. Emma ya mostraba signos de aptitud mecánica, y a menudo se la encontraba en el garaje de Mike, haciendo preguntas interminables sobre motores. David era más artístico, pasando horas dibujando elaboradas historias de superhéroes que Linda exhibía con orgullo en su refrigerador. El mundo de Mike era ordenado, predecible y exactamente como él lo había diseñado. Cada mañana, se despedía de Linda con un beso a las 7:15, dejaba a los niños en la primaria Millbrook a las 7:45 y llegaba a su taller principal a las 8 en punto. Cada tarde, estaba en casa a las 6 para la cena, la ayuda con los deberes y los cuentos antes de dormir. Pero la perfección, había aprendido Mike tras años arreglando coches averiados, a menudo no era más que una ilusión que ocultaba problemas más profundos. La primera grieta en su fortaleza apareció 3 semanas antes de Acción de Gracias. Linda había empezado a trabajar hasta tarde en la escuela, alegando que el director le había asignado tareas administrativas adicionales. Llegaba a casa sonrojada y distraída, su habitual charla sobre su día reemplazada por vagas menciones de papeleo y reuniones. Mike se dio cuenta porque se daba cuenta de todo. Era la misma atención al detalle que le ayudaba a diagnosticar una transmisión defectuosa por el sonido de un motor la que ahora captaba los cambios en los patrones de su esposa. ¿Día largo?, le preguntaba, y Linda sentía, ya buscando su teléfono para revisar los mensajes. La planificación de la fiesta de jubilación de la señora Henderson es más complicada de lo que pensaba, respondía ella. Pero sus ojos nunca se encontraban con los de él. Mike Romano había sobrevivido a su infancia en los barrios más duros de Millbrook aprendiendo a leer a la gente. Su padre, Antonio Romano, había sido un hombre duro que le enseñó que la confianza se ganaba con acciones, no con palabras. «La gente te muestra quién es, Michael», decía Antonio mientras trabajaban codo con codo en el garaje. «Solo tienes que prestar atención». Ahora, viendo cómo el comportamiento de Linda cambiaba como un coche que se desvía hacia un lado, Mike prestó atención. La segunda grieta apareció cuando encontró un recibo en el bolso de Linda mientras buscaba un bálsamo labial para ayudar a Emma con una rodilla raspada. Cena en Romanos, el restaurante italiano de lujo de Millbrook, para 2 personas, cargada la tarjeta de crédito de Linda un martes por la noche, cuando ella afirmó estar en una reunión de profesores. Mike sostuvo el recibo por un largo momento, su mente calculando automáticamente la línea de tiempo. El martes fue hacía 3 semanas, el mismo día que había llevado a Emma a su clase de piano y a la práctica de fútbol de David. Linda le había besado al despedirse esa mañana, quejándose de lo aburrida que sería la reunión de profesores. Con cuidado, volvió a colocar el recibo donde lo había encontrado y le dio a Emma el bálsamo labial. Pero algo fundamental cambió en Michael Romano ese día. Los muros de la fortaleza no se desmoronaron. Se endurecieron. Para la semana de Acción de Gracias, Mike había compilado un catálogo mental de inconsistencias, llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando le entraba en la habitación, lencería nueva escondida en el fondo de su cajón, un perfume diferente que parecía persistir en su cabello en ciertas noches.
También había empezado a prestar más atención a la dinámica familiar de Linda. Patricia Phillips, la madre de Linda, siempre había tratado a Mike con una educada distancia. Era una mujer que creía que su hija se había casado por debajo de su clase, a pesar del éxito de Mike. Patricia hacía comentarios sutiles sobre las limitaciones de un obrero y mencionaba con frecuencia a hombres exitosos de su círculo social, médicos, abogados, políticos, en conversaciones intencionadas. Linda podría haber tenido a cualquiera, había dicho Patricia la semana pasada mientras planeaban la cena de acción de gracias. Tiene gustos tan refinados. En ese momento, Mike había supuesto que solo eran las habituales pullas pasivo-agresivas de Patricia. Ahora, se preguntaba si había más intención detrás de sus palabras. La tercera y última grieta llegó la misma mañana de acción de gracias. Linda estaba inusualmente nerviosa, revisando su apariencia varias veces y sugiriendo que llegaran a casa de su madre más tarde de lo planeado. Quizás deberíamos pasar primero por tu taller, sugirió ella, para ver cómo están las cosas. Los talleres de Mike estaban cerrados por acción de gracias, y Linda lo sabía. Nunca antes había mostrado interés en su trabajo, nunca había sugerido visitar los talleres en un día festivo. Todo está bien en los talleres, respondió Mike, observándola con atención. Porque necesitaríamos revisar algo. La risa de Linda fue demasiado brillante, demasiado rápida. Solo pensé que quizás querrías, ya sabes, asegurarte de que todo está bien cerrado. Mike Romano había pasado toda su vida adulta construyendo algo sólido, algo real. Creía en los cimientos de su matrimonio de la misma manera que creía en la maquinaria bien diseñada. Con el mantenimiento y la atención adecuados, funcionaría sin problemas durante décadas. Pero mientras subían a los niños al coche para el corto trayecto a casa de Patricia Phillips, Mike se dio cuenta de que había estado dando servicio a una máquina que ya estaba rota. La pregunta no era si Linda lo estaba traicionando. Era cuánto tiempo llevaba la traición y quién más estaba involucrado. El lema de la familia Romano, transmitido por su abuelo que había inmigrado de Sicilia, era simple. El respeto se gana, la lealtad se da y la traición nunca se olvida. Mientras Mike entraba en el camino de entrada de Patricia, viendo los coches familiares ya aparcados allí, se hizo una promesa silenciosa. Lo que descubriera hoy sería manejado con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás en su vida. Michael Romano estaba a punto de aprender que algunas máquinas, una vez rotas, nunca podían ser reparadas, pero sí podían ser completamente desmanteladas. Capítulo 2. El descubrimiento. La casa de la familia Phillips se erigía como un monumento al dinero viejo y a rencores aún más antiguos. Patricia Phillips había heredado la casa de estilo colonial de sus padres, y la mantenía con la misma rígida precisión que aplicaba a su estatus social. Cada arbusto estaba perfectamente podado, cada mueble cuidadosamente seleccionado para transmitir tanto comodidad como superioridad. Mike llevaba la cazuela de batatas que Linda había preparado mientras ella guiaba a Emma y David hacia la puerta principal. Los niños estaban emocionados, charlando sobre ver a sus primos y jugar en el espacioso patio trasero de la abuela Patricia. «Recordad, el mejor comportamiento», susurró Linda a los niños, pero Mike notó que parecía estar recordándoselo tanto a sí misma como a ellos. Patricia Phillips abrió la puerta vistiendo su tradicional atuendo de acción de gracias, un vestido de color crema que probablemente costaba más que la hipoteca mensual de la mayoría de la gente. Su cabello gris acero estaba peinado en ondas perfectas, y su maquillaje estaba aplicado con la precisión de una mujer que nunca había sido vista en público sin él. Pero cuando los ojos de Patricia se posaron en Mike, algo cambió en su expresión. La sonrisa educada vaciló por un instante, reemplazada por algo que parecía casi culpa. «Michael», dijo, con la voz cuidadosamente neutral. «¿Estás aquí?» Era un saludo extraño, considerando que habían confirmado su hora de llegada apenas ayer. Mike sintió la primera punzada de genuina alarma en su pecho. «Por supuesto que estamos aquí», dijo Linda rápidamente, dando un paso adelante. «¿Por qué no íbamos a estarlo?» Los ojos de Patricia parpadearon entre Linda y Mike. Y en ese momento, Mike vio la verdad escrita en su rostro tan claramente como un código de diagnóstico en la pantalla de un ordenador. Patricia sabía algo. Más que eso, Patricia era parte de algo. Solo pensé. «Bueno, quizás habríais decidido pasar las fiestas en casa este año», dijo Patricia, pero a sus palabras les faltaba convicción. Mike dio un paso adelante, todavía con la cazuela, y le ofreció su sonrisa más cálida. «No me lo perdería por nada del mundo, Patricia. La familia lo es todo, ¿verdad?» La palabra, familia, dio en el blanco. Patricia de hecho se inmutó. «Por supuesto», dijo,
haciéndose a un lado para dejarlos entrar. Todos están en el comedor. Mientras se movían por la casa, la mente de Mike repasaba las posibilidades. La lista de invitados para el Día de Acción de Gracias de Patricia era siempre la misma. El hermano menor de Linda, Tommy, y su esposa, Rebecca, junto con sus 2 hijos, la hermana de Patricia, Margaret, y su esposo, George. Y este año, habían mencionado que el hermano de Rebecca se uniría a ellos. El hermano de Rebecca. Mike nunca había conocido al hombre, pero Linda lo había mencionado varias veces recientemente. Kyle Morrison, recién divorciado, recién mudado de vuelta a Millbrook, recién contratado como el nuevo director atlético de la escuela secundaria donde trabajaba Linda. Las piezas encajaron con la precisión de un motor bien engrasado. Mike escuchó las risas antes de ver el comedor. Emma y David corrieron inmediatamente hacia sus primos, pero Mike se detuvo en el umbral, observando la escena con una nueva claridad. La mesa del comedor estaba puesta para el número habitual de personas, pero había una intimidad en la reunión que se sentía exclusiva en lugar de acogedora. Tommy estaba enfrascado en una conversación con un hombre alto y atlético que Mike no reconoció. Kyle Morrison, sin duda. Rebecca estaba sirviendo los aperitivos mientras Margaret y George ocupaban sus lugares habituales cerca de la chimenea. Y allí, en el centro de todo, estaba Linda. Se reía de algo que Kyle había dicho, su mano descansando casualmente en su brazo en un gesto que hablaba de familiaridad, de secretos compartidos, de un nivel de comodidad que lleva tiempo desarrollar. Mike observó a su esposa tocar a otro hombre con la misma intimidad casual que una vez le había reservado a él y sintió que algo frío y calculador se instalaba en su pecho. Mike, llamó Tommy, finalmente notando su llegada. Ven a conocer a Kyle. Kyle, este es el esposo de Linda, Michael. Kyle Morrison se giró, y Mike se encontró cara a cara con todo lo que él no era. Donde Mike era sólido y curtido por años de trabajo físico, Kyle era esbelto y pulcro. Donde las manos de Mike mostraban las honestas callosidades del trabajo manual, las de Kyle eran suaves y cuidadas. Donde Mike vestía de manera práctica, Kyle llevaba el tipo de elegancia casual que proviene de una vida de privilegios. Michael, dijo Kyle, extendiendo su mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. He oído hablar mucho de ti. Mike estrechó la mano ofrecida, notando el firme agarre de Kyle y la forma en que mantuvo el contacto visual un instante de más. El apretón de manos de un hombre que intenta establecer dominio. Qué curioso, respondió Mike, su propia sonrisa igualmente ensayada. Linda apenas te ha mencionado. Era una pequeña mentira, pero alcanzó su objetivo. La confianza de Kyle parpadeó por un momento, y Linda intervino rápidamente para suavizar la incomodidad. Mencioné que Kyle empezaba en la escuela, dijo ella, pero su voz era demasiado brillante, demasiado defensiva. Cierto, dijo Mike. El puesto de director atlético. Es un gran avance desde... Recuérdame, ¿qué hacías antes? La mandíbula de Kyle se tensó ligeramente. Entrenaba fútbol americano universitario en California, a nivel de División 2. ¿Y dejaste eso para volver a Millbrook? Presionó Mike, su tono conversacional pero intencionado. Debió ser una gran oportunidad aquí. Razones familiares, dijo Kyle secamente. Mike sintió pensativo. La familia es importante. Hablando de eso, ¿dónde debería poner esta cazuela? Linda prácticamente saltó ante la oportunidad de escapar de la conversación. Te mostraré la cocina. Mientras se alejaban, Mike vio a Patricia observándolos con una ansiedad apenas disimulada. La mujer prácticamente vibraba de energía nerviosa, y Mike archivó esa observación para usarla más tarde. En la cocina, Linda se ocupó de reorganizar platos que ya estaban perfectamente dispuestos. No tienes por qué interrogarlo, dijo sin mirar a Mike. ¿Lo estaba interrogando? Pensé que estaba siendo amigable. Linda se giró para enfrentarlo, y por un momento, Mike vio un destello de la mujer de la que se había enamorado. Vulnerable, insegura, quizás incluso arrepentida. Michael. Linda, Kyle está preguntando por la selección de vinos. La voz de Patricia cortó lo que sea que Linda estuviera a punto de decir. El momento pasó. La expresión de Linda se cerró, y se apresuró a volver al comedor, dejando a Mike solo con sus pensamientos y una cocina llena de platos cuidadosamente preparados. Mike Romano siempre había creído que el conocimiento era poder, pero la información sin contexto era solo ruido. Ahora, observando a través del umbral de la cocina cómo Linda y Kyle gravitaban el uno hacia el otro como imanes, comenzó a comprender el alcance total de lo que estaba enfrentando. Esto no era un romance espontáneo nacido de una pasión repentina. Esto fue planeado, coordinado,
con la propia Patricia Phillips como participante activa. Toda la familia lo sabía. Todos habían sido cómplices en hacer que Mike pareciera un tonto. Pensó en Emma y David jugando inocentemente con sus primos mientras los adultos a su alrededor mantenían una elaborada farsa. Pensó en todas las noches que Linda había culpado al trabajo, todas las llamadas telefónicas que terminaban cuando le entraba en la habitación, todos los pequeños engaños que habían llevado a este momento. Pero, sobre todo, pensó en la expresión en el rostro de Patricia cuando abrió la puerta. La sorpresa, la culpa, la clara expectativa de que él no estaría allí. Habían planeado que él no viniera. Habían orquestado una reunión familiar que se suponía que lo excluiría, y algo había salido mal con su plan. Mike Romano había construido su vida arreglando cosas que estaban rotas. Pero de pie en la cocina de Patricia Phillips, viendo a su esposa reír con su amante mientras sus hijos jugaban cerca, se dio cuenta de que algunas cosas no valía la pena repararlas. Algunas cosas merecían ser completamente destruidas. La pregunta ya no era si actuar, sino cómo asegurarse de que su respuesta fuera exhaustiva, devastadora y absolutamente final. Michael Romano nunca había perdonado una traición en su vida, y no iba a empezar ahora. Capítulo 3. La confrontación. La tensión en la casa de los Phillips se hizo más densa a medida que avanzaba la tarde, como la humedad antes de una tormenta. Mike se posicionó estratégicamente durante toda la reunión, observando, catalogando, construyendo su caso con la precisión metódica de un maestro artesano. Observó la mano de Kyle demorarse en la espalda de Linda al pasar detrás de su silla. Notó cómo Patricia seguía mirando nerviosamente entre él y la pareja, su habitual compostura resquebrajándose bajo el peso de su engaño. Vio cómo Tommy y Rebecca intercambiaban miradas significativas cuando pensaban que no los estaba mirando. Y lo más revelador, observó cómo Emma y David eran sutilmente excluidos de ciertas conversaciones, cómo los adultos bajaban la voz o cambiaban de tema cuando los niños se acercaban. Durante la cena, Mike interpretó su papel a la perfección. Elogió la cocina de Patricia. Entabló conversación con Tommy sobre su negocio de jardinería en dificultades e incluso compartió algunas historias divertidas sobre clientes difíciles en sus talleres. Para cualquier observador externo, era la imagen de un hombre de familia contento disfrutando de una comida festiva. Pero bajo la superficie, Mike estaba llevando a cabo una vigilancia. Kyle, Linda me dice que ustedes dos han estado trabajando muy de cerca en algunos nuevos programas atléticos, dijo Mike durante una pausa a la conversación, su tono amigable e interesado. Kyle casi se atraganta con su vino. Solo las cosas de la revisión del currículo estándar. Eso debe requerir muchas reuniones nocturnas, continuó Mike. Linda ha estado trabajando hasta muy tarde últimamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Patricia de repente se interesó mucho en su puré de patatas. Rebecca comenzó a retirar platos que todavía estaban medio llenos. Tommy se movió incómodamente en su asiento. Solo Linda se encontró con los ojos de Mike, y lo que vio allí confirmó todo lo que necesitaba saber. No culpa, sino desafío. Lo estaba retando a que la delatara, desafiándolo a montar una escena delante de los niños. Bueno, dijo Margaret finalmente, su voz demasiado brillante. ¿Quién quiere postre? Después de la cena, mientras las mujeres limpiaban y los hombres se retiraban a la sala de estar con el fútbol en la televisión, Mike se excusó para ir al baño. En su lugar, se dirigió al despacho de Patricia, una pequeña habitación donde ella gestionaba sus diversas organizaciones benéficas y compromisos sociales. Patricia Phillips era una mujer que lo documentaba todo. Su escritorio estaba cubierto de pulcras pilas de papeles, agendas y correspondencia. Mike escaneó rápidamente los documentos visibles, buscando cualquier cosa que pudiera proporcionar una visión de la conspiración que estaba descubriendo. Lo encontró en el calendario personal de Patricia, abierto sobre su escritorio. 3 semanas de anotaciones que contaban una historia condenatoria. Cena L y K, Romanos. L de compras para K. K buscando casa, L ayudando. Pero fue la entrada de hoy la que le heló la sangre a Mike. Cena familiar, M de viaje por trabajo. Habían planeado que él estuviera fuera de la ciudad. Alguien le había dicho a Patricia que Mike estaría de viaje por trabajo hoy, dejando a Linda libre para llevar a Kyle a la cena familiar como su ¿qué? ¿Novio? ¿Futuro esposo? Mike fotografió las páginas del calendario con su teléfono, luego regresó rápidamente a la sala de estar donde Kyle pontificaba sobre estrategia de fútbol ante un Tommy y un George de aspecto aburrido. ¿Sabes?, dijo Mike, acomodándose en su silla. Estaba pensando en lo agradable que es que Linda haya encontrado un colega tan comprensivo en el trabajo. La mandíbula de Kyle se apretó.
Todos tratamos de apoyarnos mutuamente en la escuela. Por supuesto, aunque imagino que ha sido un ajuste volver de California. La escena de las citas probablemente sea bastante diferente en un pueblo pequeño como Millbrook. No estoy realmente centrado en las citas en este momento, dijo Kyle rígidamente. Mickey asintió con simpatía. Enfoque sabio. Tómate tu tiempo para establecerte. Averigua lo que realmente quieres. No tiene sentido tomar decisiones precipitadas que puedan complicar las cosas. La amenaza era sutil pero inconfundible. El rostro de Kyle se sonrojó y comenzó a responder, pero Linda apareció en el umbral en ese momento. Kyle, ¿podrías ayudarme con algo en la cocina? Preguntó, su voz tensa con un pánico apenas controlado. Mientras salían juntos de la habitación, Mickey escuchó la voz de Patricia desde la cocina. Dijiste que estaría de viaje. Me prometiste que no estaría aquí. Los planes cambian, respondió Linda secamente. Mickey se excusó y caminó silenciosamente hacia la cocina, posicionándose justo fuera del umbral donde podía oírlo todo. Esto es un desastre, decía Patricia. Sabe que algo va mal. Puedo verlo en sus ojos. Sospecha, pero no sabe nada con certeza, dijo Kyle. Solo tenemos que tener cuidado. ¿Cuidado? La voz de Patricia se elevó a un susurro grito. Llevo meses mintiéndole a ese hombre. ¿Tienes idea de lo difícil que ha sido verlo con esos niños, sabiendo lo que estamos planeando? ¿Lo que estamos planeando? La voz de Linda era gélida. Esta fue tu idea, madre. Tú fuiste la que dijo que merecía algo mejor que un mecánico. Tú fuiste la que me presentó a Kyle. Mickey sintió que las piezas encajaban. Esto no había comenzado como una aventura. Había comenzado como una campaña calculada orquestada por Patricia para terminar el matrimonio de Linda. Quería algo mejor para ti, dijo Patricia a la defensiva. Michael es un buen hombre, pero no es de nuestra clase de gente. Kyle viene de la familia correcta, del entorno correcto. Él puede darte la vida que mereces. ¿Y los niños? Preguntó Kyle. ¿Qué hay de Emma y David? La pregunta quedó suspendida en el aire como gas venenoso. Mickey se encontró conteniendo la respiración, esperando la respuesta de Linda. Se adaptarán, dijo Linda finalmente. Los niños son resilientes. Y, sinceramente, pasan más tiempo en el garaje de Mickey que conmigo de todos modos. Quizás sea mejor si él tiene la custodia principal. Las palabras golpearon a Mickey como un golpe físico. Linda no solo planeaba dejarlo, planeaba abandonar a sus hijos. ¿Cuándo? Preguntó Kyle. Después de Navidad, respondió Linda. Presentaré la demanda de divorcio en enero. Para entonces, tendremos todo arreglado. La casa de Kyle estará lista y podremos empezar de nuevo. Mickey había oído suficiente. Regresó a la sala de estar, su mente repasando opciones y consecuencias. Tommy y George estaban absortos en el partido de fútbol, sin saber que sus esposas estaban en la cocina planeando la destrucción de su familia. 20 minutos después, Patricia apareció en el umbral con una expresión de alegría forzada. Michael, lo siento mucho, pero creo que Emma podría estar incubando algo. Parece un poco febril. Era una mentira, por supuesto. Emma había estado bien hacía 5 minutos cuando la vio jugando con sus primos. Pero Patricia le estaba proporcionando una excusa para irse, probablemente con la esperanza de salvar lo que quedaba de su conspiración. Mickey se levantó de inmediato. Por supuesto, deberíamos llevarla a casa y ponerla cómoda. Mientras recogían sus cosas, Mickey se encontró con la mirada de Kyle por última vez. El hombre más joven intentaba proyectar confianza, pero Mickey podía ver el miedo debajo. Kyle, dijo Mickey, extendiendo su mano de nuevo. Fue muy interesante conocerte. Tengo la sensación de que nos veremos mucho más a menudo. Kyle le estrechó la mano, y Mickey la apretó un poco más fuerte, un poco más de tiempo. Estoy deseando que llegue, respondió Kyle, pero su voz se quebró ligeramente. Afuera en el coche, con Emma y David abrochados de forma segura en el asiento trasero, Linda finalmente rompió el tenso silencio. Mickey, sobre lo de hoy. Ahora no, dijo Mickey en voz baja, con los ojos fijos en la carretera. No delante de los niños. Linda se quedó en silencio, quizás reconociendo algo peligroso en su tono. Mickey Romano condujo a casa a través de la tarde que oscurecía, sus hijos charlando inocentemente en el asiento trasero, mientras su esposa se sentaba a su lado en un silencio culpable. Había entrado a la casa de Patricia Phillips como un esposo y padre confiado. Se iba como un hombre que descubrió que toda su vida estaba construida sobre mentiras. Pero Mickey Romano había aprendido hace mucho tiempo que el conocimiento solo era poderoso si sabía cómo usarlo. Y a diferencia de las personas que lo traicionaron,
Mike nunca había cometido el error de subestimar a sus oponentes. La guerra acababa de empezar, y Mike tenía la intención de ganarla por completo. Capítulo 4. La estrategia. El garaje de Mike Romano siempre había sido su santuario, un lugar donde los problemas tenían soluciones lógicas y las cosas rotas podían volver a estar enteras. Fue aquí, rodeado por el familiar olor a aceite de motor y el reconfortante peso de sus herramientas, donde pensaba mejor. También fue aquí, a las 2 de la madrugada del viernes después de Acción de Gracias, donde Mike comenzó a planificar la destrucción sistemática de todos los que lo habían traicionado. Había esperado a que Linda se durmiera, luego se deslizó fuera de la cama y se dirigió al garaje independiente detrás de su casa. Su taller principal estaba equipado con cámaras de seguridad y cerraduras digitales, demasiada vigilancia electrónica para lo que tenía en mente. Pero este espacio de trabajo personal, donde restauraba coches clásicos como pasatiempo, era perfectamente privado. Mike extendió las fotografías que había tomado del calendario de Patricia sobre su banco de trabajo junto a un bloc de notas amarillo donde había comenzado a documentar todo lo que sabía. Nombres, fechas, lugares, relaciones. Toda la conspiración estaba trazada como un complejo diagrama de cableado. Patricia Phillips había orquestado esta traición desde el principio, probablemente comenzando los pocos meses de su matrimonio con Linda. La mujer nunca lo había aceptado, nunca lo consideró digno de su hija, y aparentemente había decidido rectificar lo que ella veía como el error de Linda. Kyle Morrison era el arma que había elegido, un hombre del entorno, correcto, la familia, correcta, con las credenciales, correctas, alguien que podría proporcionarle a Linda el estatus social que Patricia sentía que merecía. ¿Y Linda? Linda había elegido abandonar no solo su matrimonio, sino también a sus hijos. Esa traición cortó más profundo que cualquier otra cosa porque Mike había creído, realmente creído, que cualesquiera que fueran los problemas entre él y su esposa, estaban unidos en su amor por Emma y David. Se había equivocado en todo. Mike abrió su portátil y comenzó a investigar a Kyle Morrison con la misma minuciosidad que aplicaba al diagnóstico de un problema de motor complejo. Los perfiles de redes sociales revelaron a un hombre obsesionado con la imagen y el estatus. El Instagram de Kyle estaba lleno de fotos de restaurantes caros, vacaciones de lujo y eventos de networking con lo que parecían ser donantes adinerados y políticos influyentes. Profundizando, Mike descubrió que el anterior trabajo de Kyle en California había terminado en circunstancias poco claras. La historia oficial era que había solicitado un traslado para estar más cerca de su familia, pero una búsqueda cuidadosa reveló rumores de una relación inapropiada con un miembro del profesorado en su escuela anterior. Más interesante era la situación financiera de Kyle. A pesar de su apariencia pulcra y sus gustos caros, los registros públicos mostraban que estaba ahogado en deudas, tarjetas de crédito al máximo, préstamos estudiantiles en mora y un historial de vivir por encima de sus posibilidades que se remontaba años atrás. Kyle Morrison no era solo el amante de Linda. Era un cazafortunas que la veía como su billete a la estabilidad financiera. Mike fotografió los registros financieros de Kyle y los añadió a su creciente archivo. El conocimiento era munición, pero necesitaba ser estratégico sobre cómo y cuándo usarlo. El sábado por la mañana trajo la primera fase de su plan a la acción. Linda estaba en el supermercado con los niños, dándole a Mike la privacidad que necesitaba para hacer algunas llamadas importantes. Su primera llamada fue a la detective Rita Vázquez del Departamento de Policía de Millbrook. Rita había sido una clienta habitual en los talleres de Mike durante años, y habían desarrollado una amistad basada en el respeto mutuo y las historias compartidas sobre los desafíos de la vida en un pueblo pequeño. Mike, ¿cómo estuvo tu acción de gracias? La voz de Rita era cálida y familiar. Interesante, respondió Mike. Escucha, Rita, necesito un consejo. Hipotéticamente hablando, si alguien quisiera investigar si un empleado de la escuela está involucrado en algún tipo de conducta inapropiada, ¿cuáles serían los canales adecuados para eso? El tono de Rita se volvió más profesional. Estamos hablando de conducta criminal o violaciones de políticas. Podría ser cualquiera de las dos. Todo esto es hipotético, ¿entiendes? Pero digamos que alguien tiene razones para creer que un administrador escolar está usando su posición de manera inapropiada, tal vez desarrollando relaciones personales con subordinados o usando recursos escolares para beneficio personal. Bueno, hipotéticamente, dijo Rita con cuidado, ese tipo de cosas normalmente se reportarían a la Junta Escolar y al Departamento de Educación del Estado. Si hubiera elementos criminales involucrados, la policía se involucraría. Pero necesitarías pruebas sólidas, no solo rumores o sospechas. Por supuesto. La evidencia lo es todo. Mike hizo una pausa y luego añadió.
Rita, me conoces desde hace mucho tiempo. Si alguna vez viniera a ti con pruebas de irregularidades, lo tomarías en serio, ¿verdad? Mike, si tienes pruebas de un crimen, lo investigaré adecuadamente. Lo sabes. Te lo agradezco más de lo que imaginas. Su segunda llamada fue a su abogado, Benjamin Cross. Ben era un abogado agudo y ambicioso que había ayudado a Mike con la constitución de su empresa y varios asuntos legales a lo largo de los años. Más importante aún, Ben estaba ávido de casos de alto perfil que pudieran impulsar su reputación. Ben, necesito hablar contigo sobre la ley de divorcio, específicamente sobre la protección de activos y los acuerdos de custodia. El interés de Ben se despertó de inmediato. Mike, ¿está todo bien en casa? Digamos que estoy planeando para varias contingencias. Si un hombre descubriera que su esposa planea dejarlo y abandonar a sus hijos, ¿cuál sería su mejor estrategia legal? Depende de las circunstancias. La evidencia de abandono, infidelidad, mala conducta financiera, todo eso podría afectar la división de bienes y la custodia. Pero el momento es crucial. El cónyuge que presenta la demanda primero a menudo tiene ventajas estratégicas. ¿Y si el esposo quisiera asegurarse de mantener la custodia principal de los niños y la mayoría de los bienes conyugales? Ben guardó silencio por un momento. Mike, si planeas divorciarte de Linda, debes tener mucho cuidado con cómo procedes. Documenta todo. Evita cualquier apariencia de incorrección por tu parte. Y hagas lo que hagas, no le des munición para usar en tu contra. Entendido completamente. La tercera llamada de Mike fue la más importante. Su primo, Vincent Romano, vivía en Boston, donde dirigía una firma de investigación privada que se especializaba en seguridad corporativa y casos de relaciones domésticas. Vincent había aprendido sus habilidades en inteligencia militar antes de pasar al trabajo civil, y le debía a Mike varios favores significativos de años atrás. Vinny, necesito ayuda con una situación familiar. ¿Qué tipo de ayuda? Mike esbozó la situación básica, la aventura, la conspiración, el abandono planeado de sus hijos, sin proporcionar nombres ni detalles específicos. ¿Quieres que sean destruidos?, dijo Vincent. No era una pregunta. Quiero que enfrenten las consecuencias de sus elecciones, completa y permanentemente. Eso es lo que me imaginaba. Dame los detalles. Mike pasó 20 minutos informando a su primo de todo lo que había descubierto. Vincent escuchó sin interrupción, haciendo ocasionalmente preguntas aclaratorias sobre cronogramas y relaciones. Esto va a requerir algo de coordinación, dijo Vincent finalmente. Pero es factible. La clave es asegurarse de que todo parezca suceder de forma natural, como resultado de sus propias acciones en lugar de cualquier intervención por tu parte. Eso es exactamente lo que quiero. Necesitaré una semana para establecer la vigilancia y reunir inteligencia adicional. ¿Puedes mantener el statu quo durante ese tiempo? Mike consideró la pregunta. Linda y Kyle pensaban que operaban en secreto, probablemente sintiéndose engreídos por lo hábilmente que habían manejado su aventura. Patricia Phillips creía que estaba protegiendo a su hija de un matrimonio inadecuado. Ninguno de ellos sospechaba que Mike sabía la verdad. Puedo darte 2 semanas, pero después de eso, todo avanza. Entendido. Mike, ¿estás seguro de esto? Una vez que empecemos por este camino, no hay vuelta atrás. Mike pensó en Emma y David, jugando inocentemente mientras los adultos a su alrededor planeaban destrozar a su familia. Pensó en el desdén casual de Linda por los sentimientos de sus hijos, su disposición a dejar que Mike tuviera la custodia principal como si fueran mascotas que se reubican. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Después de colgar, Mike se sentó en su garaje durante un largo rato, rodeado de las herramientas y máquinas que siempre habían tenido sentido para él. A diferencia de las personas, las máquinas eran honestas. Cuando se rompían, te mostraban exactamente qué estaba mal. Cuando las arreglabas correctamente, se mantenían arregladas. Las personas, aparentemente, eran más complicadas. Pero Mike Romano nunca se había encontrado con un problema que no pudiera resolver con las herramientas adecuadas, el conocimiento adecuado y suficiente determinación. Para cuando Linda y los niños regresaron de hacer la compra, Mike estaba en la cocina haciendo café, con el aspecto de un hombre sin preocupaciones en el mundo. ¿Cómo estuvo la tienda?, preguntó, besando la mejilla de Linda con un afecto ensayado. Bien, respondió ella, pero él notó cómo se apartaba ligeramente de su contacto. Mike sonrió y ayudó a Emma y David a guardar la compra, interpretando el papel de esposo y padre devoto mientras su mente calculaba ángulos de ataque y posibles bajas. La guerra había comenzado, pero el enemigo no sabía que ya estaban perdiendo. Capítulo 5. La inteligencia.
Vincent Romano llegó a Millbrook el martes siguiente, conduciendo un sedán anodino con matrícula de Massachusetts y portando credenciales que lo identificaban como inspector de seguridad para compañías de seguros. Era la tapadera perfecta para alguien que necesitaba moverse libremente por la ciudad, haciendo preguntas y observando a la gente sin llamar la atención. Mickey se reunió con él en un restaurante a las afueras de la ciudad donde podían hablar sin arriesgarse a ser reconocidos por los residentes locales. Vincent tenía exactamente el aspecto de lo que era, un exoficial de inteligencia militar que había aprendido a mezclarse en cualquier entorno. Estatura media, complexión media, rasgos olvidables que la mayoría de la gente no recordaría 5 minutos después de conocerlo. He estado vigilando a tus objetivos durante 3 días, dijo Vincent, deslizando una carpeta de manila sobre la mesa. Tu esposa y su novio no son ni de lejos tan cuidadosos como creen. Mickey abrió la carpeta y encontró una colección de fotografías y notas de vigilancia. Linda y Kyle en una cafetería del centro, sentados en un rincón con las cabezas juntas, la mano de Kyle en el muslo de Linda en el estacionamiento detrás de la escuela, los dos entrando en un motel en las afueras de la ciudad, y luego saliendo por separado 45 minutos más tarde. Se reúnen todos los martes y jueves después de la escuela, continuó Vincent. Siempre el mismo motel, siempre la habitación 237. Kyle paga en efectivo, se registra con el nombre de John Morrison. No es precisamente un pensamiento de genio criminal. Mickey estudió las fotos con desapego clínico. Ver la evidencia de la traición de Linda ya no le dolía. Era simplemente información para ser procesada y utilizada. ¿Qué hay de Patricia Phillips? La expresión de Vincent se ensombreció. Esa mujer es toda una pieza. Ha estado facilitando activamente esta aventura durante meses. La seguí ayer a una oficina de bienes raíces en el centro. Resulta que ha estado buscando casa para Kyle, y dio el depósito para un lugar a unos 10 minutos de tu casa. Está financiando la vida de Kyle aquí. Y se pone mejor. Logré echar un vistazo a algunos registros financieros. Tu suegra ha estado transfiriendo dinero a Kyle durante los últimos 4 meses. 5.000 por aquí, 3.000 por allá. Esencialmente, le está pagando para que te robe a tu esposa. Mickey sintió que algo frío y satisfecho se instalaba en su pecho. Patricia Phillips no solo estaba permitiendo la aventura de Linda, la estaba financiando. Ese nivel de implicación financiera sería devastador en un proceso de divorcio. Necesito copias de esos registros financieros. Ya me encargué. También tengo registros telefónicos que muestran comunicación regular entre los 3 desde agosto. Mensajes de texto, registros de llamadas, todo. Vincent sacó una segunda carpeta, más gruesa que la primera. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. Tu amigo Kyle Morrison tiene algunos esqueletos serios en el armario. Mickey abrió la carpeta y encontró un detallado informe de antecedentes que iba mucho más allá de cualquier cosa que él pudiera haber descubierto por su cuenta. El historial laboral de Kyle era un rastro de relaciones inapropiadas y violaciones éticas, cada una cuidadosamente encubierta por administradores comprensivos o conexiones adineradas. Es un depredador, dijo Vincent sin rodeos. 3 escuelas diferentes, 3 relaciones inapropiadas diferentes con colegas femeninas. Cada vez, logró evitar cargos formales a través de una combinación de presión legal y acuerdos financieros. La documentación era condenatoria, quejas de acoso sexual que habían sido misteriosamente retiradas, irregularidades financieras que se habían resuelto en silencio, un patrón de apuntar a mujeres vulnerables, a menudo aquellas que pasaban por divorcios o crisis personales. Linda encaja perfectamente en su perfil de víctima, se dio cuenta Mickey. Mujer casada que se siente infravalorada, susceptible a la atención de alguien que parece sofisticado e interesado. Exacto. Y aquí está la mejor parte. Su exesposa en California está dispuesta a hablar. Resulta que Kyle vació sus cuentas conjuntas antes de solicitar el divorcio, y luego usó activos ocultos para evitar pagar una manutención adecuada para sus 2 hijos. Mike levantó la vista bruscamente. ¿Kyle tiene hijos? 2 hijos que esencialmente abandonó. Su exesposa, Jennifer Morrison, ha estado tratando de localizarlo durante meses porque está atrasado en la manutención de los hijos. No tenía idea de que estaba en Millbrook hasta que la contacté. Las implicaciones eran asombrosas. Kyle Morrison no era solo un adúltero. Era un padre moroso que había huido al otro lado del país para evitar sus responsabilidades. Y Linda, que planeaba abandonar a sus propios hijos, estaba involucrada con un hombre que ya había abandonado a los suyos. Quiero hablar con Jennifer Morrison. Ya está arreglado. Vuela aquí este fin de semana. Está muy motivada para que Kyle rinda cuentas de sus obligaciones.
Vincent metió la mano en su chaqueta y sacó una pequeña grabadora digital. También tengo un audio interesante de ayer. Kyle y tu suegra tuvieron una conversación bastante interesante. Pulsó play, y Mickey escuchó la voz de Patricia, clara e inconfundible. Linda necesita solicitar el divorcio antes de Navidad. Michael está sospechando, y no quiero que tenga tiempo de ocultar bienes o poner a los niños en su contra. La respuesta de Kyle fue igualmente condenatoria. ¿Qué hay del asunto de la custodia? Linda no quiere realmente a los niños a tiempo completo, pero si no los pide, quedará mal en el tribunal. Pediremos la custodia compartida, y luego gradualmente haremos la transición para que él los tenga más a menudo. Linda será mucho más feliz sin la carga diaria de la maternidad. Mickey detuvo la grabación. No solo están planeando romper mi matrimonio. Están elaborando estrategias sobre cómo manipular el sistema legal. Se pone peor. Los tengo grabados discutiendo los activos de tu negocio, tus propiedades, incluso especulando sobre si podrías tener un accidente en el trabajo que proporcionaría dinero del seguro de vida. La sugerencia de posible violencia no sorprendió a Mickey tanto como podría haberlo hecho una semana atrás. Estaba empezando a comprender que había estado casado con una extraña, alguien capaz de profundidades de traición que nunca había imaginado posibles. Vincent, necesito que documentes todo. Cada reunión, cada conversación, cada transacción financiera. Quiero pruebas que se sostengan en un tribunal y los destruyan en la comunidad. Ya estoy en ello. Pero Mickey, necesitas tener cuidado con tu propio comportamiento. Si sospechan que sabes algo, podrían acelerar su cronograma o tomar medidas para protegerse. Mike Senchio. Puedo manejar a Linda y a Patricia. ¿Qué hay de Kyle? La sonrisa de Vincent fue depredadora. Deja a Kyle Morrison para mí. Tengo algunas ideas que deberían mantenerlo muy ocupado durante las próximas semanas. Al salir del restaurante, Vincent le entregó a Mickey un pequeño dispositivo que parecía un llavero. Rastreador GPS, explicó. Plántalo en el coche de Linda. Quiero saber a dónde va y a quién ve. Esa noche, Mickey instaló el rastreador mientras Linda estaba dentro ayudando a los niños con los deberes. Fue una tarea sencilla que le llevó menos de 30 segundos, pero al colocar el dispositivo en la parte inferior de su coche, Mickey sintió que estaba sellando el destino de su esposa. De vuelta en casa, Linda leía a David mientras Emma practicaba el piano. Era una escena de tranquilidad doméstica que habría calentado el corazón de Mickey solo una semana atrás. Ahora, se sentía como una actuación montada para su beneficio. ¿Cómo estuvo el trabajo hoy? Le preguntó a Linda, acomodándose en su silla con una taza de café. Lo de siempre. Reuniones de presupuesto, conferencias con padres, cosas administrativas aburridas. Era una mentira, por supuesto. Según la vigilancia de Vincent, Linda había pasado 2 horas en el motel con Kyle, y luego se había reunido con Patricia para planificar sus próximos movimientos. Kyle Morrison parece una adición interesante al personal, dijo Mickey casualmente. ¿Cómo se está adaptando? El agarre de Linda se tensó en el libro de cuentos de David. Bien, creo. Realmente no trabajo mucho con él. Otra mentira. Trabajaban juntos todos los días, a menudo quedándose hasta tarde para coordinar su aventura. Quizás deberíamos invitarlo a él y a la familia de Rebecca a cenar alguna vez, sugirió Mickey. Para conocerlo mejor. No creo que sea necesario, dijo Linda rápidamente. Todavía se está instalando. Probablemente quiera mantener separados el trabajo y la vida personal. Mike Senchio comprensivamente. Por supuesto, aunque, en casa de tu madre tuve la impresión de que podría estar interesado en conocer gente, empezar de nuevo en una nueva ciudad. El rostro de Linda se sonrojó ligeramente. Realmente no sabría sobre su vida personal. Mickey sonrió y besó la parte superior de la cabeza de David. Bueno, si alguna vez necesita algo, recomendaciones de servicios locales, ayuda con su coche, ese tipo de cosas, asegúrate de que sepa que estoy encantado de ayudar. Era una amenaza sutil envuelta en preocupación vecinal, y Linda pareció reconocerla como tal. Terminó rápidamente el cuento de David y envió a ambos niños arriba a prepararse para la cama. Mickey, dijo una vez que estuvieron solos. ¿Está todo bien? Has parecido diferente desde Acción de Gracias. ¿Diferente cómo? No sé. Más atento, supongo. Más interesado en mi trabajo, en mis compañeros. Mickey la atrajo hacia él, notando cómo ella se tensaba ligeramente ante su contacto. ¿No puede un hombre interesarse en la carrera de su esposa? Estoy orgulloso de lo que haces, Linda. Quiero apoyarte como pueda. Linda escudriñó su rostro, buscando signos de sospecha o ira. Mickey mantuvo su expresión neutral, amorosa,
ligeramente perpleja por su preocupación. «Te quiero», dijo y se sorprendió al descubrir que una parte de él todavía lo sentía. O al menos, todavía amaba a la mujer que había pensado que era. «Yo también te quiero», respondió Linda. Pero las palabras sonaron huecas, ensayadas. Esa noche, mientras Linda dormía a su lado, Mike yacía despierto mirando al techo y planeando la fase final de su campaña. La recopilación de inteligencia de Vincent le estaba proporcionando más munición de la que se había atrevido a esperar. Pero la inteligencia solo era valiosa si sabía cómo convertirla en un arma eficaz. Mike Romano había aprendido la paciencia de años de cuidadoso trabajo mecánico, pero su paciencia estaba casi agotada. Pronto llegaría el momento de mostrarle a Linda, a Kyle y a Patricia Phillips lo que sucedía cuando se traicionaba al hombre equivocado. La única pregunta era si destruirlos rápida o lentamente. Mike empezaba a pensar que lentamente sería más satisfactorio. Capítulo 6. La trampa. Jennifer Morrison llegó a Millbrook una gris mañana de sábado a principios de diciembre, conduciendo un maltrecho Honda con matrícula de California y llevando una carpeta llena de documentos legales. Mike se encontró con ella en el mismo restaurante donde se había estado reuniendo con Vincent, pero esta vez eligió un reservado en una esquina donde pudieran hablar en privado sin interrupciones. Jennifer no era nada de lo que Mike había esperado. Donde Kyle proyectaba una sofisticación pulida, su exesposa obviamente estaba luchando. Su ropa estaba limpia pero gastada. Su coche había visto días mejores. Y se movía con la cansada determinación de una mujer que había estado luchando una batalla cuesta arriba durante demasiado tiempo. «Señor Romano», dijo ella, estrechando su mano con un firme agarre. «Gracias por aceptar reunirse conmigo. Vincent me explicó que usted se ha visto afectado por la presencia de Kyle en su comunidad». «Se podría decir que sí», respondió Mike. «Entiendo que le debe una cantidad significativa de dinero». La risa de Jennifer fue amarga. «Significativa no empieza a cubrirlo. Kyle no ha pagado un céntimo de manutención infantil desde que se fue de California hace 6 meses. Mis hijos tienen 10 y 12 años, y no paran de preguntar cuándo va a visitarles papá o por qué ya no llama». Abrió su carpeta y extendió los documentos sobre la mesa. «Así es como se ve realmente Kyle Morrison cuando le quitas el encanto y las mentiras». Mike estudió los papeles con creciente asombro. Órdenes judiciales de manutención infantil que Kyle había ignorado. Registros bancarios que mostraban que había vaciado sistemáticamente sus cuentas conjuntas antes de solicitar el divorcio. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que revelaban miles de dólares gastados en artículos de lujo mientras las tasas escolares de sus hijos quedaban sin pagar. Le dijo al Tribunal de California que estaba desempleado y no podía permitirse los pagos de manutención. Continuó Jennifer. Mientras tanto, gastaba dinero en un nuevo guardarropa, cenas caras y billetes de avión en primera clase. Incluso se compró un Rolex 2 semanas antes de afirmar que estaba en la ruina. ¿Y su nuevo trabajo aquí en Millbrook? Me enteré a través de un amigo en común que vio su perfil de LinkedIn. Kyle está ganando $75,000 al año como director atlético, más beneficios. Más que suficiente para cumplir con sus obligaciones con nuestros hijos. Mike fotografió los documentos con su teléfono, añadiéndolos a su creciente archivo de pruebas. «Jennifer, voy a pedirte que hagas algo que podría parecer inusual. ¿Estás dispuesta a venir a la escuela secundaria de Millbrook el lunes por la mañana y presentar una queja formal sobre el impago de la manutención infantil de Kyle?» Los ojos de Jennifer se iluminaron. «¿Te refieres a enfrentarlo públicamente?» «Mejor que eso. Me refiero a involucrar a la administración de la escuela, a la policía local y posiblemente a los medios. Kyle se ha estado presentando como un educador responsable y un miembro de la comunidad. Creo que la gente debería saber la verdad sobre cómo trata a sus propios hijos. ¿Qué ganas tú con esto?» «Me considero quanto reveler. Kyle Morrison está involucrado con mi esposa. Tengo razones para creer que está usando el mismo patrón de manipulación y explotación financiera que usó contigo. Quiero detenerlo antes de que destruya otra familia». La expresión de Jennifer se endureció. «Ese desgraciado. ¿Cuánto tiempo lleva esto?» «Varios meses, posiblemente más. Mi esposa planea dejarme a mí y a nuestros hijos para estar con Kyle. Ella no sabe nada de su historial ni de sus obligaciones pendientes. Entonces está a punto de llevarse un duro despertar». Jennifer recogió sus documentos y se puso de pie. «Señor Romano, haré lo que sea necesario para que Kyle enfrente sus responsabilidades. Pero quiero más que solo la manutención. Quiero que enfrente las consecuencias por abandonar a sus hijos». Mike sonrió por primera vez en días. «Creo que eso se puede arreglar». El lunes por la mañana trajo la primera fase del contraataque de Mike.
Mientras Linda se preparaba para el trabajo, Mike hizo una llamada a la oficina principal de la escuela secundaria de Millbrook. «Soy Michael Romano», le dijo a la secretaria. «Me gustaría hablar con el director Harrison sobre un asunto de personal que involucra a Kyle Morrison». Linda, que se estaba maquillando en su habitación, se quedó helada al oír el nombre de Kyle. «¿Qué tipo de asunto de personal?», preguntó la secretaria. «Tengo información sobre los antecedentes del señor Morrison que la escuela debería conocer. Concierne a su conducta profesional y sus obligaciones financieras». Mike podía oír a Linda acercándose a la puerta del dormitorio, tratando de escuchar su conversación. «Le programaré una cita para esta tarde. ¿Le parece bien a las 2?», dijo la secretaria. «Perfecto. Y por favor, hágale saber al director Harrison que puede haber otras partes que también quieran proporcionar información sobre el señor Morrison». Después de colgar, Mike encontró a Linda de pie en el pasillo, con el rostro pálido por un pánico apenas controlado. «¿De qué iba eso?», preguntó, tratando de sonar casual. «Solo algunas preocupaciones sobre el nuevo director atlético», respondió Mike. «Nada que deba afectarte directamente». Las manos de Linda temblaban visiblemente mientras recogía su bolso y las llaves del coche. «Mike, no puedes simplemente hacer acusaciones contra la gente sin pruebas». «¿Quién dijo nada de acusaciones? Solo estoy compartiendo información que creo que la escuela debería tener». Mike le besó la frente, notando cómo ella se estremecía ante su contacto. «Que tengas un buen día en el trabajo, cariño. Estoy seguro de que será interesante». Exactamente a las 9, mientras los estudiantes se acomodaban en sus clases de primera hora, Jennifer Morrison entró en la oficina principal de la escuela secundaria de Millbrook llevando un maletín y vistiendo su atuendo más profesional. «Estoy aquí para ver a Kyle Morrison», le dijo la secretaria. «Soy su exesposa y necesito discutir algunos asuntos urgentes sobre nuestros hijos». La secretaria, una amable mujer llamada señora Patterson que había trabajado en la escuela durante 20 años, reconoció inmediatamente el potencial para el drama. «¿El señor Morrison la espera?» «No, pero querrá verme. Créame». La señora Patterson dudó, luego cogió su teléfono. «Señor Morrison, hay alguien aquí para verlo». Su exesposa. Incluso desde el otro lado de la oficina, Jennifer pudo oír la brusca inspiración de Kyle a través del altavoz del teléfono. «Dile que estoy ocupado». La voz de Kyle era tensa por el pánico. «Me temo que esa no es una opción», dijo Jennifer lo suficientemente alto para que Kyle la oyera. «Tengo documentos legales que deben ser notificados, y puedo hacerlo aquí en la oficina o delante de sus estudiantes». Su elección. 5 minutos después, Kyle Morrison apareció en la oficina principal, con el aspecto de un hombre caminando hacia su ejecución. Obviamente había intentado recomponerse, pero Jennifer podía ver el miedo en sus ojos. «Jennifer», dijo, intentando su encanto habitual. «¡Qué sorpresa! ¿Qué te trae por $18,000 en manutención infantil impagada?», interrumpió Jennifer, su voz resonando claramente por toda la oficina. «Más intereses y penalizaciones». La señora Patterson fingió estar ocupada con el papeleo, pero Jennifer podía verla escuchando atentamente. Para la hora del almuerzo, toda la escuela sabría que el nuevo director atlético era un padre moroso. «¿Podemos discutir esto en privado?», preguntó Kyle con los dientes apretados. «Podemos discutirlo aquí mismo. Has estado evitando mis llamadas, ignorando órdenes judiciales y mintiendo sobre tu situación financiera. Nuestros hijos no han sabido de ti en 6 meses». El rostro de Kyle se sonrojó. «Te lo dije, estoy entre trabajos. No puedo». «Estás ganando $75,000 al año», dijo Jennifer, sacando una copia de su contrato de trabajo. «Tengo documentación de tu salario, tus beneficios y tus gastos de vida. Puedes permitirte mantener a tus hijos. Simplemente eliges no hacerlo». En ese momento, el director Harrison salió de su oficina, atraído por las voces elevadas. «¿Hay algún problema aquí?», preguntó, su tono profesional pero preocupado. Jennifer se giró para enfrentarlo. «¿Es usted el director Harrison?». «Soy Jennifer Morrison, la ex esposa de Kyle. Creo que debería saber que su director atlético ha estado violando la manutención infantil ordenada por el tribunal durante los últimos 6 meses». La expresión del director Harrison se tornó seria. «Señor Morrison, ¿es eso cierto?». Kyle abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. Se quedó allí como un pez, boqueando, mientras su nueva vida cuidadosamente construida comenzaba a desmoronarse a su alrededor. «Tengo toda la documentación», continuó Jennifer, dirigiéndose al director Harrison. «Órdenes judiciales, registros de pago, verificación de empleo.
Kyle ha estado evitando sistemáticamente sus obligaciones con sus hijos mientras vive un estilo de vida cómodo aquí en Millbrook. A mi oficina, dijo el director Harrison en voz baja. Todos nosotros. Ahora, mientras caminaban hacia la oficina del director, Kyle le lanzó a Jennifer una mirada de puro odio. Pero a ella ya no le importaban los sentimientos de Kyle. Había pasado meses preocupada por pagar el alquiler y comprar comida mientras él jugaba a las casitas con la esposa de otro hombre. A las 2, Mickey llegó para su cita con el director Harrison. La secretaria, que obviamente había tenido una mañana movida, lo saludó con una simpatía cómplice. Señor Romano, el director Harrison está listo para verlo. Y creo que debería saber que ha sido todo un día con respecto al señor Morrison. El director Harrison era un hombre reflexivo de unos 50 años que había dedicado su carrera a la educación y se tomaba en serio la responsabilidad de contratar personal de calidad. Cuando Mickey entró en su oficina, Harrison parecía alguien que acababa de descubrir un problema importante. Señor Romano, gracias por venir. Entiendo que tiene preocupaciones sobre Kyle Morrison. Las tengo, pero primero, permítame preguntar, ¿ha ocurrido algo inusual hoy con respecto al señor Morrison? La expresión de Harrison era sombría. Su exesposa apareció esta mañana con pruebas de que ha estado violando órdenes judiciales de manutención infantil. Es preocupante. Mickey asintió con simpatía. Eso concuerda con parte de la información que he descubierto. Director Harrison, creo que Kyle Morrison se ha estado presentando de manera falsa a esta escuela y a nuestra comunidad. Mickey extendió su propia documentación sobre el escritorio de Harrison. Registros financieros que mostraban los problemas de deuda de Kyle, registros de empleo que revelaban el patrón de relaciones inapropiadas, referencias de carácter de California que pintaban una imagen muy diferente al pulcro currículum de Kyle. Dios santo, murmuró Harrison mientras revisaba los documentos. ¿Cómo pasó esto nuestra verificación de antecedentes? Kyle es muy bueno presentándose de la mejor manera posible, respondió Mickey. Pero su historial habla por sí mismo. Y me temo que pueden estar desarrollándose problemas adicionales aquí mismo en Millbrook. Harrison levantó la vista bruscamente. ¿Qué tipo de problemas? Mickey vaciló, como si fuera reacio a hablar. He oído rumores sobre relaciones inapropiadas con miembros del profesorado. Nada concreto, entiéndame. Pero dado su historial, ¿tiene alguna prueba de mala conducta actual? Todavía no. Pero director Harrison, los patrones tienden a repetirse. Kyle Morrison ha dejado un rastro de relaciones dañadas e irresponsabilidad financiera por donde ha pasado. No creo que la escuela secundaria de Millbrook deba ser su próxima víctima. Harrison se reclinó en su silla, claramente preocupado. Señor Romano, le agradezco que me haya llamado la atención sobre esto. Voy a necesitar llevar a cabo una revisión exhaustiva del empleo y el comportamiento del señor Morrison desde que empezó aquí. Por supuesto. Y director Harrison, si necesita alguna información o documentación adicional, no dude en llamarme. Al salir de la escuela, Mickey sintió una profunda satisfacción instalarse en su pecho. La nueva vida cuidadosamente construida de Kyle Morrison estaba empezando a desmoronarse. Y esto era solo el principio. Fase 1, la trampa, estaba completa. Kyle estaba ahora bajo escrutinio oficial. Su exesposa lo perseguía por la manutención de los hijos y su reputación en la comunidad comenzaba a resquebrajarse. Pero Mickey Romano apenas estaba empezando. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. La primera grieta en la compostura de Linda apareció el martes por la noche cuando llegó a casa del trabajo con el aspecto de haber envejecido 5 años en un solo día. Mickey estaba en la cocina ayudando a Emma con sus deberes de matemáticas mientras David construía una elaborada construcción de Lego en la mesa del comedor. ¿Cómo te fue el día?, preguntó Mickey con genuina curiosidad. Linda dejó caer su bolso sobre la encimera con más fuerza de la necesaria. Hubo algunos problemas administrativos en la escuela. Nada importante. Mickey asintió con simpatía mientras Emma resolvía un problema particularmente desafiante. Estas cosas pasan. Estoy seguro de que lo que sea se resolverá por sí solo. El teléfono de Linda vibró con un mensaje de texto. Lo miró y Mickey vio cómo su rostro palidecía. Necesito hacer una llamada, dijo, dirigiéndose a su habitación. Mickey esperó hasta oír cerrarse la puerta del dormitorio y luego la siguió sigilosamente. La voz de Linda era apenas audible a través de la puerta, pero su angustia era inconfundible. ¿Él sabe algo, Kyle? El director Harrison pasó 2 horas haciendo preguntas sobre ti hoy, y tu exesposa. ¿Por qué no me hablaste de tu exesposa? Mickey no pudo oír la respuesta de Kyle, pero las siguientes palabras de Linda fueron cristalinas. $18,000.
Debes $1,800 de manutención. ¿Cómo pudiste no mencionar que tienes hijos? Hubo una larga pausa. Luego la voz de Linda se elevó a un susurro airado. No te atrevas a culparme por esto. Dijiste que estabas divorciado sin complicaciones. Dijiste que empezabas de nuevo. Este es exactamente el tipo de cosa que podría destruir todo por lo que hemos trabajado. Mike sonrió sombríamente. Linda empezaba a entender que Kyle Morrison no era el premio que ella había creído, pero no tenía ni idea de cuánto peor se iban a poner las cosas. El miércoles trajo la segunda fase del plan de Mickey a la acción. Vincent había pasado la noche anterior colocando estratégicamente pruebas donde serían descubiertas por las personas adecuadas en el momento adecuado. A las 8 de la mañana, una denuncia anónima llegó al Departamento de Educación del Estado informando de posibles violaciones éticas por parte de Kyle Morrison. El denunciante afirmaba tener pruebas de una relación inapropiada entre el director deportivo y una miembro del profesorado casada. A las 9, Patricia Phillips recibió una llamada en su casa de una mujer que decía ser una investigadora privada que trabajaba para la exesposa de Kyle. Señora Phillips, entiendo que ha estado proporcionando asistencia financiera a Kyle Morrison. La llamo para informarle de que este dinero puede estar sujeto a embargo por impago de la manutención de los hijos. No sé de qué me habla, dijo Patricia, pero su voz carecía de convicción. Señora, tenemos registros bancarios que muestran transferencias de su cuenta a la cuenta de Kyle Morrison por un total de más de $20,000. Ese dinero pertenece a sus hijos, y mi cliente tiene la intención de recuperarlo. A las 10, Kyle Morrison fue llamado a la oficina del director Harrison para una entrevista formal. Harrison había pasado la noche anterior revisando el expediente de personal de Kyle y haciendo llamadas a referencias en California. Kyle, voy a hacerte algunas preguntas directas y necesito respuestas honestas, dijo Harrison. ¿Estás actualmente involucrado en una relación personal con algún miembro del profesorado o del personal? Las manos de Kyle se crisparon en su regazo. No creo que mi vida personal sea relevante para mi desempeño laboral. Eso no es lo que he preguntado. ¿Estás actualmente involucrado en una relación personal con algún miembro del profesorado o del personal de esta escuela? El silencio se prolongó durante casi un minuto antes de que Kyle finalmente respondiera. He desarrollado amistades con varios colegas. Amistades o algo más íntimo. Los instintos de abogado de Kyle se activaron. No me siento cómodo discutiendo mis relaciones privadas, sin representación legal. Harrison se inclinó hacia adelante. Kyle, no estás bajo arresto. Pero tu empleo aquí requiere el cumplimiento de las normas profesionales y las políticas del distrito. Si no puedes responder a preguntas básicas sobre tu conducta, tendré que asumir que tienes algo que ocultar. A las 11, Linda Romano fue llamada a la oficina de Harrison. Había temido este momento desde el martes, pero esperaba que Kyle manejara la situación antes de que le llegara a ella. Linda, gracias por venir. Necesito preguntarte sobre tu relación con Kyle Morrison. La boca de Linda se sentía seca como el algodón. Es un colega. Trabajamos juntos en varios proyectos administrativos. ¿Tu relación con el señor Morrison se ha extendido alguna vez más allá de la colaboración profesional? La pregunta quedó suspendida en el aire como una pistola cargada. Linda sabía que Harrison no estaría preguntando a menos que ya sospechara la verdad, pero admitir la aventura destruiría su carrera, su matrimonio y la vida de sus hijos. No sé a qué se refiere, dijo con cuidado. Harrison abrió una carpeta en su escritorio y sacó varias fotografías. El corazón de Linda se detuvo al reconocerse a sí misma y a Kyle en el restaurante Romanos, en el aparcamiento de la escuela, entrando y saliendo del motel. Linda, estas fotografías fueron proporcionadas por un investigador privado. Parecen mostrarte a ti y a Kyle Morrison en situaciones comprometedoras durante un periodo de varios meses. Linda miró las fotos horrorizada. Alguien los había estado observando, documentando su aventura, construyendo un caso contra ellos. La única pregunta era quién. Yo. Necesito hablar con un abogado, susurró. Al mediodía, Mike Romano recibió una llamada de su esposa. Mike, necesito ir a casa. Ha habido una emergencia en la escuela. Y yo, necesito hablar contigo. Por supuesto, dijo Mike. Estaré aquí. Linda llegó a casa 20 minutos después, con el aspecto de una mujer en estado de shock. Mike la esperaba en la sala de estar con una taza de café y una expresión de preocupada confusión. ¿Qué ha pasado?, preguntó. Linda se sentó pesadamente en el sofá, con las manos temblando. Mike, hay algunas cosas que necesito decirte. Cosas que debería haberte dicho hace mucho tiempo. De acuerdo, dijo Mike con delicadeza. Te escucho.
Linda respiró hondo y de forma entrecortada. He cometido algunos errores terribles. He estado viendo a otra persona, y ahora todo se está desmoronando. Mike dejó que la confesión quedara en el aire por un momento, luego se sentó a su lado. Linda, ¿cuánto tiempo ha estado pasando esto? Desde agosto. Se llama Kyle Morrison. Es el nuevo director deportivo de la escuela. Sé que esto es devastador, y sé que tienes todo el derecho a odiarme, pero necesito que sepas que nunca quise que llegara tan lejos. Mike tomó sus manos entre las suyas, notando cómo ella se estremecía al tacto. Cuéntamelo todo. Durante la siguiente hora, Linda confesó la aventura con Kyle, aunque omitió cuidadosamente la participación de su madre y sus planes de dejarlo. Se pintó a sí misma como una mujer que se había dejado llevar por una atracción inesperada, alguien que había tomado decisiones terribles pero que se arrepentía genuinamente de ellas. Quiero terminarlo, dijo entre lágrimas. Quiero arreglar nuestro matrimonio, Mike. ¿Puedes perdonarme? Mike estudió el rostro de su esposa, viendo el cálculo detrás de su aparente remordimiento. Linda no confesaba porque se sintiera culpable. Confesaba porque la habían pillado y estaba tratando de minimizar los daños. Linda, el perdón no es algo que ocurra de la noche a la mañana. Esto va a llevar tiempo superarlo. Lo sé. Haré lo que sea necesario. Consejería, terapia, lo que creas que necesitamos. Mike es sencillo pensativo. ¿Y qué hay de Kyle? ¿Cómo se siente el con que termines la relación? La expresión de Linda se tensó. Kyle tiene sus propios problemas de los que ocuparse. Me mintió sobre su pasado, sobre sus hijos, sobre su situación financiera. Ahora me doy cuenta de que en realidad no lo conocía en absoluto. ¿Sus hijos? Tiene 2 hijos en California a los que abandonó. Debe miles en manutención. Todo lo que me dijo era mentira. Mike sintió una oleada de satisfacción. Linda estaba descubriendo lo que se sentía al ser traicionada, al darse cuenta de que alguien en quien confiabas te había estado mintiendo durante meses. Eso debe ser muy difícil, dijo con simpatía. Mike, sé que no merezco otra oportunidad, pero te pido una de todos modos. Nuestros hijos necesitan a su familia intacta. ¿Podemos al menos intentar salvar nuestro matrimonio? Mike miró a los ojos de Linda y vio desesperación, miedo y cálculo. No pedía perdón. Negociaba su supervivencia. Podríamos intentarlo, dijo finalmente. Pero Linda, tiene que haber condiciones. Honestidad total a partir de ahora. No más contacto con Kyle Morrison. Transparencia total sobre tus actividades y comunicaciones. Linda asintió con entusiasmo. Sí, absolutamente. Lo que necesites. Y Linda, voy a necesitar que firmes algunos documentos reconociendo la aventura y aceptando las condiciones que he mencionado. Para nuestra propia protección, en caso de que necesitemos terapia de pareja o asesoramiento legal. Linda dudó solo un momento y luego asintió. Por supuesto. Mike la acercó, sintiendo su cuerpo tensarse en sus brazos. Saldremos de esta, susurró. Nuestra familia es más fuerte que un error. Pero mientras sostenía a su esposa mentirosa y hacía promesas de perdón y segundas oportunidades, Mike Romano ya estaba planeando la fase final de su venganza. Porque Mike Romano nunca había perdonado una traición en su vida, y no iba a empezar ahora. Capítulo 8. La destrucción. El documento que Linda firmó esa noche fue cuidadosamente redactado por Benjamin Cross para ser mucho más que un simple reconocimiento de infidelidad. Ocultas en el lenguaje legal de lo que parecía ser un acuerdo de reconciliación matrimonial, había cláusulas que le darían a Mike ventajas significativas en cualquier futuro procedimiento de divorcio. Linda, ansiosa por salvar lo que pudiera de su situación desmoronada, firmó sin leer la letra pequeña. Estaba centrada en el control de daños, sin saber que Mike estaba orquestando su completa caída. El jueves por la mañana trajo noticias devastadoras para Kyle Morrison. El director Harrison lo llamó a su oficina para anunciarle que la junta escolar había votado para ponerlo en licencia administrativa inmediata pendiente de una investigación completa sobre su conducta. Kyle, con efecto inmediato, tienes prohibido el acceso a la propiedad escolar y se te prohíbe contactar a estudiantes o miembros del profesorado, dijo Harrison, entregándole una carta formal. Tus credenciales de acceso han sido desactivadas, y la seguridad te escoltará para recoger tus pertenencias personales. La compostura cuidadosamente mantenida de Kyle finalmente se rompió. Esto es una locura. No puedes destruir mi carrera basándote en rumores y acusaciones. Las acusaciones incluyen evidencia documentada de mala conducta profesional y falta de divulgación de información material durante el proceso de contratación, respondió Harrison fríamente.
Las afirmaciones de tu exesposa sobre la manutención impagada han sido verificadas, y tenemos evidencia fotográfica de relaciones inapropiadas con miembros del profesorado. El rostro de Kyle se puso blanco. ¿Qué fotografías? Harrison abrió un archivo y le mostró a Kyle varias fotos que Vincent había capturado las últimas semanas. Kyle y Linda en conversaciones íntimas, la mano de Kyle en la espalda de Linda, los dos entrando juntos al motel. Estas fueron proporcionadas por un investigador privado contratado por el abogado de tu exesposa, dijo Harrison. Muestran claramente una violación de las políticas del distrito con respecto a la conducta profesional. Kyle miró las fotos horrorizado. Su nueva vida, su nuevo comienzo, su escape de las consecuencias de su pasado, todo se estaba evaporando ante sus ojos. Necesito llamar a mi abogado, dijo débilmente. Ese es tu derecho. Pero Kyle, debo advertirte que es probable que esta investigación resulte en un despido y potencialmente en cargos criminales. El distrito se toma muy en serio la mala conducta. Mientras tanto, Linda estaba teniendo su propia crisis en la escuela. La noticia de la suspensión de Kyle se había extendido por el profesorado como la pólvora, y todos sabían de su aventura. Colegas que habían sido amigables solo unos días antes ahora evitaban el contacto visual o susurraban cuando ella pasaba. A la hora del almuerzo, Linda recibió una llamada de su madre. Linda, necesitamos hablar de inmediato. La voz de Patricia era aguda por el pánico. Hay gente haciendo preguntas sobre el dinero que le di a Kyle. Creo que alguien está investigando nuestros arreglos financieros. ¿Qué arreglos financieros? Preguntó Linda, aunque sabía exactamente a qué se refería su madre. No te hagas la inocente conmigo. El dinero que le he estado dando a Kyle para ayudarlo a establecerse. Hay abogados que dicen que puede ser embargado para la manutención de los hijos. Podría perder todo lo que he invertido en alejarte de Michael. Linda sintió que el último de sus planes cuidadosamente construidos se derrumbaba. Madre, le conté a Mike sobre la aventura. Estoy tratando de salvar mi matrimonio. El silencio al otro lado del teléfono fue ensordecedor. ¿Hiciste qué? La voz de Patricia era gélida. Kyle me mintió sobre todo. Tiene hijos que abandonó, deudas que ha estado ocultando. Toda la relación se basó en mentiras. ¿Así que te rindes sin más? ¿Desperdicias meses de cuidadosa planificación para volver arrastrándote a tu marido mecánico? Mike me está ofreciendo una segunda oportunidad. Es más de lo que merezco después de lo que he hecho. La risa de Patricia fue amarga. Niña estúpida. ¿No entiendes que Michael ya lo sabe todo? Nadie simplemente perdona el adulterio así. Está planeando algo, y tú estás cayendo directamente en su trampa. El viernes por la tarde trajo el golpe final a la vida en rápida desintegración de Kyle Morrison. Jennifer Morrison, acompañada por un ayudante del sheriff local, llegó al apartamento de Kyle con una orden judicial de embargo de bienes. Kyle Morrison, está usted bajo arresto por violación intencionada de la manutención infantil ordenada por el tribunal, anunció el ayudante mientras Kyle abría la puerta. Los vecinos de Kyle se reunieron en sus porches y balcones para ver cómo lo esposaban y lo llevaban a un coche patrulla. Su ropa cara, su imagen pulida, su persona cuidadosamente elaborada, nada de eso importaba ya. Era solo otro padre moroso siendo arrestado por abandonar a sus hijos. Jennifer observó con sombría satisfacción cómo los ayudantes sacaban cajas con las posesiones de Kyle de su apartamento. El Rolex que compró mientras afirmaba ser pobre, los trajes de diseñador que había usado para seducir a las esposas de otros hombres, los caros aparatos electrónicos que había comprado con dinero que debería haber ido a sus hijos. Todo se vendería para pagar sus deudas. Tus hijos finalmente recibirán el apoyo que merecen, le dijo Jennifer a Kyle mientras él se sentaba en la parte trasera del coche patrulla. Y cada mujer en esta ciudad sabrá exactamente qué clase de hombre eres en realidad. Esa noche, Mike hizo su movimiento final. Arregló que Linda llegara a casa y encontrara la casa vacía. Había llevado a Emma y David a casa de su hermana para pasar la noche y la esperó en su sala de estar. Mike, ¿dónde están los niños? Llamó Linda al entrar en la casa. Están a salvo, respondió Mike desde la sala de estar a oscuras. Tenemos que hablar. Linda lo encontró sentado en su silla, con una carpeta de manila en su regazo y una expresión que nunca antes había visto en su rostro. Siéntate, Linda. Algo en su tono la hizo helarse. Este no era el marido comprensivo y perdonador que la había abrazado solo unos días antes. Este era alguien completamente diferente. Mike, ¿qué pasa? Siéntate. Linda se sentó en el sofá, con las manos temblando ligeramente. Mike abrió una carpeta y comenzó a poner fotografías sobre la mesa de centro entre ellos, fotos de Linda y Kyle en restaurantes, en el motel, en conversaciones íntimas en la escuela.
Luego vinieron los documentos. Registros financieros que mostraban los pagos de Patricia Cahill. Registros telefónicos que documentaban meses de comunicación. Recibos de hotel. Estados de cuenta de tarjetas de crédito. Lo sé todo, Linda. Cada mentira, cada reunión secreta, cada plan que tú y tu madre hicieron para destruir nuestro matrimonio. Linda miró la evidencia horrorizada. Mike, te so brill aventura. Lo confesé todo. Confesaste una fracción de la verdad. No me hablaste de la participación de tu madre. No me hablaste de la casa que le compró a Cahill. No me hablaste de tu plan para abandonar a nuestros hijos y empezar una nueva vida. Mike sacó su teléfono y reprodujo una grabación. Linda escuchó su propia voz claramente. Se adaptarán. Los niños son resilientes, y honestamente, pasan más tiempo en el garaje de Mike que conmigo de todos modos. Quizás sea mejor si él tiene la custodia principal. El rostro de Linda se puso blanco. ¿De dónde sacaste eso? Tengo grabaciones de todas tus conversaciones con Cahill y tu madre. Tengo registros financieros que muestran cómo Patricia financió tu aventura. Tengo pruebas que te destruirían en cualquier procedimiento de divorcio. Linda comenzó a llorar, pero Mike no sintió simpatía por sus lágrimas. Mike, por favor. Cometí errores, pero podemos arreglar esto. Nuestros hijos necesitan a su madre. Nuestros hijos merecen algo mejor que una madre que estaba dispuesta a abandonarlos por un hombre que abandona a sus propios hijos. La voz de Mike era completamente tranquila. Linda, tomaste tu decisión. Ahora te toca vivir con las consecuencias. ¿Qué quieres de mí? Mike sacó un juego de documentos legales. Vas a firmar estos papeles aceptando un divorcio de mutuo acuerdo. Yo obtengo la custodia total de Emma y David, junto con la casa y la propiedad principal de mis negocios. Tú obtienes derechos de visita y suficiente dinero para empezar de nuevo en otro lugar. Why a mini ego? La sonrisa de Mike fue fría. Entonces entrego toda esta evidencia al tribunal, a tu distrito escolar, al periódico local y a cualquiera que pueda encontrarla interesante. Tu carrera habrá terminado. Tu reputación será destruida. Y aún así perderás la custodia de los niños porque ningún juez se los otorgará a una mujer que planeaba abandonarlos. Linda miró los documentos entre lágrimas. Esto no es perdón. Esto no es darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. No, Essentio Mike. Esto es justicia. Traicionaste nuestro matrimonio, a nuestros hijos y a nuestra familia. Cahill traicionó a sus hijos y a su exesposa. Tu madre traicionó cualquier confianza que se pudiera tener en ella. Ninguno de ustedes merece el perdón. Mike se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el vecindario donde habían planeado criar a sus hijos juntos. Cahill está en la cárcel, Linda. Su carrera ha terminado. Su reputación está destruida, y estará pagando manutención infantil durante la próxima década. Tu madre se enfrenta a acciones legales por parte de los abogados de su exesposa. Y tú puedes elegir entre firmar estos papeles o enfrentar las consecuencias de que todo se haga público. Linda cogió el bolígrafo con manos temblorosas. ¿Qué hay de Emma y David? ¿Cómo les explicarás esto? Les diré que a veces la gente toma decisiones que hieren a las personas que se supone que deben amar. Les diré que las acciones tienen consecuencias y que su madre eligió irse en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Mike se volvió para mirar a su esposa, su futura exesposa, mientras ella firmaba renunciando a sus derechos sobre sus hijos y su vida juntos. Puedes quedarte aquí esta noche, dijo en voz baja. Pero quiero que te vayas mañana por la tarde. A Emma y David se les dirá que mamá necesita irse por un tiempo para resolver algunas cosas. Linda terminó de firmar los papeles y miró a Mike con una mezcla de odio y desesperación. ¿Tú planeaste todo esto?, dijo. Nunca tuviste la intención de perdonarme. Planeé proteger a mis hijos de personas que los lastimarían, respondió Mike. Eso incluye a su madre, si es necesario. Mientras Linda salía de la casa esa noche para quedarse en casa de su madre, Mike Romano se sentó solo en su sala de estar y sintió una profunda satisfacción invadirlo. Michael Romano nunca había perdonado una traición en su vida, y había mantenido esa promesa esa noche. Capítulo 9. La resolución. 6 meses después, Millbrook había vuelto a su ritmo tranquilo habitual, aunque la familia Romano se había convertido en una especie de leyenda local. Mike había sido discreto sobre los detalles de su divorcio, pero se había filtrado suficiente información a través de los procedimientos legales y las redes de chismes como para que la mayoría de la gente entendiera a grandes rasgos lo que había sucedido. Cahill Morrison había sido condenado por violación intencionada de las órdenes de manutención infantil y sentenciado a 6 meses en la cárcel del condado, seguidos de 3 años de libertad condicional.
Sus credenciales de enseñanza habían sido revocadas permanentemente, y se había visto obligado a trabajar en una serie de empleos de baja categoría para pagar sus crecientes deudas. Lo último que se supo de él es que estaba lavando platos en un restaurante a 2 condados de distancia, viviendo en un estudio y enviando la mayor parte de su sueldo a California. Patricia Phillips se había visto obligada a vender la casa familiar para cubrir los honorarios legales y el dinero que le había prestado a Kyle, que fue embargado para la manutención de los hijos. Se mudó a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad y rara vez se aventuraba en público, incapaz de enfrentar la vergüenza de haber orquestado la aventura de su hija solo para verla destruir a todos los involucrados. Linda Romano había aceptado un puesto de profesora en otro estado, lejos de Millbrook y de las ruinas de su antigua vida. Enviaba tarjetas de cumpleaños a Emma y David y los llamaba una vez a la semana. Pero los niños se habían adaptado a su ausencia con una resiliencia con la que Mike había contado. El propio Mike se había convertido en una especie de celebridad local. Los padres llevaban a sus hijos adolescentes a su taller para darles sermones severos sobre la importancia de la integridad y de cumplir las promesas. El negocio había aumentado, ya que la gente lo buscaba, atraída por su reputación de hombre que se mantenía firme en sus principios, sin importar el costo. En una cálida tarde de sábado a finales de la primavera, Mike estaba en su garaje trabajando en un Mustang de 1967 mientras Emma y David jugaban en el patio. La pacífica domesticidad de la escena fue interrumpida por el sonido de un coche que entraba en su camino de entrada. Mike levantó la vista y vio a la detective Rita Vázquez salir de su coche particular. Estaba fuera de servicio, vestida con vaqueros y una camisa informal, pero su expresión era seria. «Buenas noches, Rita», dijo Mike, limpiándose las manos en un trapo de taller. «¿Qué te trae por aquí?» «Mike, necesito preguntarte algo, y necesito que seas sincero conmigo». Mike dejó sus herramientas y le prestó toda su atención. Por supuesto, la investigación sobre los antecedentes de Kyle Morrison, el momento en que todo le sucedió a él y a Linda, todo encajó demasiado bien. Investigadores profesionales, detectives privados, pruebas que aparecían exactamente cuando causarían el mayor daño. Mike sintió lentamente. Fue toda una coincidencia. Mike, he sido policía durante 15 años. No creo en coincidencias como esa. Rita se acercó, bajando la voz. ¿Orquestaste todo el asunto? Mike guardó silencio por un largo momento, considerando su respuesta. Rita, déjame hacerte una pregunta. Si alguien traicionara tu confianza, lastimara a tus hijos y planeara destruir a tu familia, ¿qué harías? Querría justicia, respondió Rita sin dudarlo. Yo también. La pregunta es si esperas a que el sistema imparta justicia o si tomas medidas para asegurarte de que la justicia realmente suceda. Rita estudió su rostro. Esa no es realmente una respuesta. Es la única respuesta que puedo darte. Mike cogió su llave inglesa y volvió a trabajar en el Mustang. Kyle Morrison abandonó a sus hijos y sedujo a la esposa de otro hombre. Linda Romano planeó abandonar a sus hijos por un hombre que ya había demostrado que abandonaba a los niños. Patricia Phillips financió una aventura diseñada para destruir un matrimonio y una familia. Mike Moreau y Rita. Todos enfrentaron las consecuencias de sus elecciones. Si esas consecuencias surgieron de forma natural o con alguna ayuda, no podría decirlo. Rita guardó silencio durante varios minutos, observando a Mike trabajar. Extraoficialmente, dijo finalmente, me alegro de que las cosas salieran como salieron. Esos hijos tuyos están mejor sin gente así en sus vidas. Yo también lo creo. Rita comenzó a irse, luego se volvió. Mike, pasara lo que pasara, espero que sepas que hay ciertas líneas que no se pueden descruzar. Si alguna vez orquestaste algo como esto, asegúrate de que valió la pena. Mike dejó sus herramientas y miró a Emma y a David, que estaban persiguiendo luciérnagas en el crepúsculo. Sus hijos eran felices, sanos y estaban a salvo. Vivían en un hogar lleno de honestidad e integridad. Crecerían entendiendo que las acciones tienen consecuencias y que la confianza, una vez rota, nunca puede repararse por completo. Valió la pena, dijo en voz baja. Después de que Rita se fue, Mike terminó su trabajo en el Mustang y llamó a los niños para que se bañaran y les contara cuentos antes de dormir. Mientras arropaba a Emma en la cama, ella hizo la pregunta que había estado en su mente durante semanas. «Papá, ¿mamá va a volver a casa alguna vez?» Mike se sentó en el borde de su cama y eligió sus palabras con cuidado. «Mamá tomó algunas decisiones que lastimaron a nuestra familia, cariño. A veces, cuando la gente toma malas decisiones, tiene que enfrentar las consecuencias. Mamá eligió irse en lugar de enfrentar esas consecuencias. Pero todavía nos quiere, ¿verdad? A su manera, sí,
Pero el amor no se trata solo de sentimientos, Emma. El amor se trata de tomar buenas decisiones, cumplir promesas y poner a las personas que amas en primer lugar. Mamá no pudo hacer esas cosas. Emma Asensio Salamet. ¿Tú nos dejarás alguna vez, papá? Nunca, dijo Mike con firmeza. Siempre elegiré a nuestra familia primero. Esa es una promesa que nunca romperé. Más tarde esa noche, después de que ambos niños se durmieran, Mike se sentó en su porche trasero con una cerveza y reflexionó sobre el último año. Había perdido una esposa, pero había salvado a sus hijos de crecer en un hogar construido sobre mentiras y traición. Destruyó a 3 personas que habían intentado destruirlo, pero no sentía culpa por sus destinos. Patricia Phillips le había enseñado que algunas personas harían todo lo posible para conseguir lo que querían, sin importar quién saliera herido en el proceso. Kyle Morrison le había demostrado que algunas personas eran fundamentalmente egoístas, dispuestas a abandonar a sus propios hijos por comodidad personal. Linda había demostrado que incluso las personas en las que más confías pueden traicionarte por completo. Pero Mike Romano les había demostrado a todos algo más importante, que las acciones tienen consecuencias, que la traición tiene un precio y que algunos hombres harán lo que sea necesario para proteger lo que más les importa. Mientras las luciérnagas danzaban en su patio y sus hijos dormían a salvo en sus camas, Mike Romano sintió una profunda satisfacción al saber que había cumplido su promesa más importante. Nunca había perdonado una traición, y se había asegurado de que las personas que lo traicionaron enfrentaran las consecuencias apropiadas. Michael Romano había construido su vida sobre el principio de que la confianza se ganaba con acciones, no con palabras. Linda, Kyle y Patricia le habían demostrado a través de sus acciones que no se podía confiar en ellos. Así que, él había respondido con acciones propias, desmantelando sistemáticamente sus vidas con la misma precisión metódica que aplicaba a todo lo demás. Al final, Mike Romano había demostrado que, aunque era un hombre que podía perdonar errores honestos y la debilidad humana, no era un hombre que toleraría la traición. Y en Millbrook, esa reputación le había servido bien. Y ahí lo tienen. Otra historia llega a su fin. ¿Qué les pareció? Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si disfrutaron de esta historia, consideren unirse a nuestra comunidad suscribiéndose. Significa el mundo para nosotros. Para más historias como esta, echen un vistazo a los vídeos recomendados en pantalla, y nos vemos en la próxima.